Muy buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sin lugar a duda que es una mañana maravillosa para compartir la palabra del Señor. Que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Libro de Mateos, capítulo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Qué maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios hoy en esta mañana. Entra en tu aposento y tu Padre que está en los secretos te va a recompensar en público. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, que aquí hoy te escuchamos muy, pero muy atentamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que hemos escuchado hoy en este día es que no solamente vamos a ver un secreto en la palabra escrita, en toda la escritura vamos a encontrar muchos secretos que están aquí. Cuando usted ora y usted cierra la puerta, cierra su aposento, usted tiene que cerrar la puerta. Cuando usted entra en su aposento, cierre la puerta, cierre sus ojos, cierre sus oídos para que nada lo distraiga a usted. Cuando estamos en su templo de adoración, nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos, tenemos que cerrar nuestro oído para que los hermanos que están acá o las hermanas que están acá no nos distraigan porque ellos están conversando o ellos están haciendo otras cosas, están haciendo bromas. No, la oración es la que nos lleva a tener una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos es un libro que desafía a la iglesia moderna. ¿Cómo nosotros podemos explicar que la iglesia primitiva era una iglesia que crecía, una iglesia que avanzaba, una iglesia que evolucionaba, una iglesia que veía milagros, hazañas y proezas? Porque la iglesia moderna no la vemos así. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la iglesia tenía poder, en la iglesia había sanidades, había milagros, había hazañas, había proezas en la iglesia primitiva. Aquí en la escritura encontramos que el ayuno es importante, muy importante. Pero la oración yo creo que es la clave. La oración es la clave de todo. La oración es la que nos va a llevar al éxito. La oración es la que nos va a llevar al triunfo. La oración es la que nos va a llevar a tener una vida plena, una vida feliz, una vida agradable. Lamentablemente la iglesia moderna es una iglesia que no ora, no busca la presencia de Dios. Es una iglesia que no quiere ayunar, es una iglesia que no quiere orar, es una iglesia que no quiere estar en sus atrios con acción de alabanza, es una iglesia que no quiere buscar la presencia de Dios. La iglesia primitiva es una iglesia que oraba y tenía la presencia de Dios. Era una iglesia que veía sanidades, milagros, proezas, hazañas. Nosotros vemos la vida de Pedro. ¿Cómo fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto del apóstol Pedro? ¿Cuál fue el secreto del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el secreto de Esteban? La oración, la búsqueda, la instancia de estar con el Espíritu Santo de Dios, nada más. O sea, la oración es la que nos conecta con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos estar en sus atrios con acción de alabanza, cuando nosotros cerramos todo. Cerramos la puerta, nuestros ojos, nuestro oído y nos unimos al Espíritu Santo de Dios. Es que yo voy a conocerlo a Él. Cuando usted se conecta con Él. ¿Cómo yo voy a conocer a alguien si no paso tiempo con Él? Una empresa en la actualidad es una empresa que busca gente y las toma y las tiene un tiempo, una temporada para conocerlas. Si es puntual, si es una persona que hace bien su trabajo, es una persona que da aporte a la empresa, es una persona que tiene mucha inteligencia, mucha sabiduría, la voy a tomar 2, 3 meses a prueba para conocerlo. De la misma manera yo lo hice con mi esposa, con mi novia, perdón. Yo quería casarme con ella, pero mi padre me dijo, quien estaba postrado en cama, me dijo, para que tú conozcas a tu esposa, tú tienes que pasar tiempo con tu novia, conócela, cómo se comporta, cómo habla, cómo actúa, cómo se viste, cómo se dirige, cómo está en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Da tiempo con ella. Y eso fue lo que hice con mi novia. Lo mejor que nos puede pasar en la vida a cada uno de nosotros es pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando estamos en sus atrios con acción de alabanza, donde hay mucha gente, yo estoy solo, porque cierro mis ojos, cierro todas las puertas y yo en los secretos voy a ver a quien está en los secretos, que el Espíritu Santo de Dios, que llegue un punto en que nosotros seamos uno solo con el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de los apóstoles pasaban tiempo con el Espíritu Santo. Cada uno de los apóstoles eran comprometidos con la obra.
En una ocasión Pedro dijo, no es justo que nosotros sirvamos las mesas, no es justo que nosotros repartamos los alimentos a las personas necesitadas y dejemos de predicar. Dejemos de pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo de Dios en su templo, orando, buscando la presencia de Dios. Pedro dijo, no es justo. Busquemos a 7 personas idóneas, 7 personas que tengan sabiduría, 7 personas que busquen la presencia de Dios, 7 personas que nos ayuden en esta tarea tan importante. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 2 hacia adelante. Entonces los discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes carguemos de este trabajo. O sea, ellos se dieron cuenta que este trabajo no podían hacerlo solos. Esta tarea era demasiado pesada. Entonces ellos pensaron que mejor hubiera gente que sirviera las mesas, gente que visitara a los enfermos, gente que repartiera el alimento. Y ellos se iban a encargar de esta tarea tan importante que era la oración y era la predicación. O sea, los discípulos no le pidieron a Jesús que le enseñara a sanar a los enfermos, no le pidieron al Señor que le ayudara a echar fuera los demonios. Lo que los discípulos le pidieron a Jesús es que ellos le enseñara a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan el Bautista. Juan el Bautista lo vemos que le enseña a sus discípulos. O sea, ellos tenían contacto con los discípulos de Juan. Lo mismo que nosotros en la actualidad, yo tengo contacto con otros pastores. Entonces yo hablo temas importantes con referente a la Escritura. Lo mismo que los discípulos de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista. Le pidieron, Señor, enséñanos a orar como los discípulos de Juan. Y Jesús le dijo, está bien. O sea, ellos miraron y se dieron cuenta que la fuente de Jesús era la oración. Jesús se apartaba a estar tiempo a solas con el Padre Celestial. Se apartaba a ir al templo, se apartaba en buscarlo ahí a solas. La gente podía estar amontonada, la gente podía estar pendiente de él, gente que venía de la aldea, de los pueblos cercanos, para que él los sanara, para que él lo ayudara. Pero Jesús se apartaba a estar tiempo a solas con el Padre Celestial. Hoy esta generación lamentablemente es una generación que no busca la oración, lamentablemente. Es una generación que lamentablemente no quiere pasar tiempo en oración, en ayuno, perdón. No quiere. Si nosotros invitáramos a orar a la iglesia 1 hora, a las 20 horas, un día de semana, ¿usted iría, amado hermano, amada hermana? ¿Usted iría a orar? Si lo invitáramos a orar a las 7 de la mañana, ¿usted iría? Son muchos, lamentablemente, que no han logrado entender que la oración es lo más importante. Son muchos los que no han logrado entender que pasar tiempo en sus atrios con acción de alabanza es lo más importante. Porque la oración, estar en sus atrios, es la que nos lleva a conectarnos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de Daniel, fue una vida extraordinaria. Porque Daniel es que lo va a ver un oficial y le dice en forma muy clara a Daniel, le dice que necesita el rey Nabucodonosor que le revele su sueño y le revele la interpretación de su sueño. Son dos cosas totalmente diferentes. Que le diga cuál fue su sueño y que le diga cuál es la interpretación de su sueño. El rey Nabucodonosor había olvidado su sueño y le había pedido a los astrólogos, le había pedido a los hechiceros, le había pedido a mucha gente que le interpretara este sueño. Pero ellos no podían interpretar este sueño porque no tenían la presencia de Dios. Es el rey que les dice, o si no, ustedes van a morir. Sus casas van a ser muladares. ¿Sabe lo que significa muladares? Es que sus casas iban a ser como basurales, totalmente destruidas. Eso es lo que le está diciendo. ¿De dónde Daniel saca esta seguridad tan grande para poder interpretar el sueño y revelarle el sueño al rey Nabucodonosor? ¿De dónde? Nada más que Daniel pasaba tiempo a solas con el Espíritu Santo de Dios. Pasaba solas con el Espíritu de Dios. Daniel buscaba la presencia de Dios. Él le dice a sus compañeros de milicia que lo acompañen a orar para poder revelarle este sueño al rey Nabucodonosor. Sus compañeros de milicia entran en la presencia de Dios y ayudan a Daniel para que Dios le revele este sueño. Y Daniel no solamente le revela el sueño a Daniel,
sino que, perdón, no solamente Dios le revela el sueño a Daniel, sino que le da la interpretación. Dios le da la interpretación a Daniel de este sueño. No solamente le revela el sueño y la interpretación, sino que le da cosas añadidas al rey, cosas que iban a ocurrir en el futuro. O sea, Dios le habla del libro de Apocalipsis a Daniel. ¿No es maravilloso? Porque Daniel buscaba tiempo para estar en la presencia de Dios. Por eso Dios le da esta sabiduría. Cuando los gobernadores, los sátrapas, los magistrados vienen a ver a Daniel y le dicen, aquí hay un edicto, Daniel, en la cual cualquier persona que esté orando durante estos 30 días, nada más que 30 días, estos 30 días que alguien esté orando, va a ser echado al foso de los leones. Los concejales, los gobernadores, los sátrapas, los magistrados, nada más quieren ser personas como buenas, pero son ellos los que inventan esta ley y hacen que el rey la firme, hacen que el rey ponga su anillo, lo timbre. Entonces, cuando Daniel tiene este edicto en sus manos, Daniel los queda mirando y ellos se van, como haciéndole un favor a Daniel. Así que si tú oras, Daniel, ellos lo saben muy bien, entonces Daniel va a ser echado al foso de los leones. Ellos quieren ver si Daniel claudica. Quieren ver si Daniel sigue siendo el mismo. Ojalá que sea el mismo, dicen ellos. Ojalá que no claudique. Cosa que sea echado al foso de los leones. Daniel no claudica. Cuando tiene este edicto en sus manos, nada más que Daniel sabe lo que hace. Va a orar. Daniel, ¿qué va a orar? Cierra las ventanas, abre las ventanas, perdón. Daniel se arrodilla y clama a Dios como todos los días. O sea, siguió siendo la misma persona. Sabiendo que con esto podía ser echado al foso de los leones. Y la pregunta que yo le quiero hacer a usted, ¿usted lo haría? ¿Usted seguiría siendo el mismo? Hay países que las personas no pueden andar con Biblia. Hay países que las personas no pueden ir a orar. No pueden cantar como nosotros cantamos en la iglesia domingo tras domingo. Hay partes que no pueden entrar al estudio bíblico, como nosotros entramos al estudio bíblico. Hay países en que la gente no puede ir con su guitarra, con sus banjos, a tocar. No, no se pueden reunir como nosotros nos reunimos. Hay iglesias, se reúnen 20, otras 30, otros 50, otros 100. No, son casas de oración donde la gente se reúne una o dos personas, 5 personas máximo. Entra uno, espera 10 minutos y entra el otro y el otro espera 10, 15 minutos y espera el otro y cuando se van de la misma manera. Pero nosotros nos reunimos libremente. Podemos ir con nuestra Biblia, podemos ir con nuestra guitarra, con nuestro banjo y alabar al Señor. Cantar. Qué bendición más grande. Con todo el amor que se merece, con todo el respeto que se merece, amado hermano. Si usted no ora, si usted no cierra sus ojos, usted no cierra sus oídos, si usted no va a sus sátiros con acción de alabanza, pastor que no ora, evangelista que no ora, misionero que no ora, ¿qué va a ser? Va a ser una persona que va a adivinar. No va a ser una persona que va a tener discernimiento en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso para mí personalmente es muy sorprendente lo que hace Daniel. Porque lo que nosotros vemos es que Daniel ora, no claudica, sigue siendo el mismo. Entra a su aposento, cierra sus ojos y habla con el Señor, con las ventanas abiertas. Daniel tuvo que haber pensado y haberlo querido gritar a los 4 vientos. Es mucho mejor dejar de vivir orando que morir sin oración. Y muchos hermanos lo han entendido, que es mucho mejor dejar de vivir orando. Hermanos que están en sus países musulmanes. No dejan de orar, no dejan de buscar, no dejan de estar juntos en una habitación, juntos en una casa donde se reúnen y hablan la palabra despacito y cantan despacito. Te alabará, no, Jehová. Cantan, alaban a Dios. Pero vienen sin Biblia, hay una sola Biblia. Y alguien la lleva y alguien la comparte, el que es dueño de casa. Satanás va a hacer todo lo posible para que usted se distraiga, todo lo inmensamente posible para que usted se distraiga. Y la distracción es fatal cuando nosotros nos distraemos. La distracción es fatal. Porque Satanás sabe muy bien que usted es una persona que ora, usted es una persona que ayuna, usted es una persona que está en sus atrios con acción de alabanza, usted es una persona que cumple los estatutos, las normas, usted es una persona que busca de Dios, usted va a ser una persona poderosísima. Usted va a ser una persona sobrenatural. Satanás lo sabe muy bien.
Satanás le tiene temor a la persona que ora, a la persona que busca de Dios. Le tiene temor a una persona que ayuna, porque sabe muy bien que la oración es la clave del éxito, la oración es la clave del poder. Satanás le tiene temor a la persona que busca la presencia de Dios, que va a sus atrios y está ahí escuchando la palabra atentamente. Le da tiempo a Dios, le tiene temor a una persona que busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, porque sabe que es una persona poderosísima. Jesús le habló claramente a sus discípulos y le dijo que cierren la puerta, entren en su aposento y cierren la puerta, porque mi Padre que está en los secretos lo va a recompensar a usted públicamente. Mi Padre. En el monte Horeb es donde Dios le habla a Moisés, en el monte Sinaí, es donde le habla Dios a Moisés y le dice claramente: Moisés, deja a tus hijos, deja a tu esposa, deja tus ovejas, tus cabritos, deja todo y sube solo. Deja a Jetro, a quien tanto estimas, a quien te ha ayudado en la palabra, a quien te ha dado palabra de aliento, a quien ha estado contigo, déjalo. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo: esto entre tú y yo. Va a llegar momentos en que nosotros, amada iglesia, amados hermanos, vamos a tener que dejar a la familia, vamos a tener que dejar a los hijos, vamos a tener que dejar a la esposa, vamos a tener que dejar va a tener que dejar a usted al esposo, va a tener que dejar a usted a la familia, a los parientes, a los amigos, a los vecinos. Porque esto entre usted y Dios es que usted entra a su aposento y cierra la puerta. Y el Padre que está en los secretos a usted lo va a recompensar en público. Es usted que entra a sus atrios con acción de alabanza, en su templo de adoración, en su templo de oración. Porque quizás el hijo no lo va a lograr entender lo que usted está haciendo, porque usted va seguidamente al templo a orar, a buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos en Mateo, capítulo 3, versículo 13, es Jesús que le dice en forma muy clara a sus discípulos. Mateo capítulo 3, versículo 13. Jesús les dice a ellos que él fue a Galilea a ver a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, el Señor Jesucristo fue direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Le dice a sus discípulos: yo fui direccionado por el Espíritu de mi Padre. Antes de empezar a predicar, antes de empezar a buscarlos a ustedes, primeramente me llevó a ver a Juan el Bautista. Y aquí donde yo vi a Juan, vi que bautizaba a la gente, aquí había una fila inmensa, me puse a la cola, como todos. No por ser el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios iba a pasar por delante de todos. No. Y ahí me di cuenta que la gente que estaba aquí esperando igual que yo, estaban así, con las manos levantadas. Estaban en su aposento, con su puerta cerrada. Estaban en los secretos del Padre y yo los miraba. Las personas que estaban siendo bautizadas estaban felices, salían felices de ahí del agua. Las personas que fueron bautizadas, que eran recibidas por sus parientes, lo abrazaban, le ponían una toalla, todos cantaban, todos celebraban. Esto era una verdadera fiesta. Es aquí donde Jesús, antes de ser enviado por el Padre a predicar, Jesús va a ver a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Aquí donde Jesús escucha a Juan el Bautista decir en forma muy clara: el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de siquiera desatar las correas de sus calzados, sus cordones de sus calzados. Yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en fuego y en Espíritu Santo de Dios. Yo en agua, pero él en fuego y en poder. Aleluya. O sea que Jesús, antes de convertirse al pastorado, antes de convertirse en un evangelista, antes de convertirse en un misionero, en un enviado de parte del Padre Celestial, Jesús primeramente se llenó de la presencia de Dios. Se llenó de la presencia del Espíritu Santo. De ahí fue llevado al desierto a estar 40 días en ayuno y en oración, a donde iba a ser tentado por Satanás. Jesús primeramente buscó la presencia de Dios. Si Dios lo llamó a usted, es para pasar tiempo con Él, a solas con Él. Si Dios lo llamó a usted, es para que usted tuviera la revelación, usted tuviera la instrucción y usted tuviera el poder de Dios. La instrucción de Dios, ¿a dónde nosotros vamos a ser instruidos? En sus atrios, donde pasamos al discipulado,
donde estudiamos la palabra de Dios, donde nosotros vamos a ser instruidos, donde vamos a recibir la revelación de parte de Dios, donde vamos a recibir el poder de parte de Dios, si no es a través de su palabra escrita. ¿Y dónde la escuchamos? No la vamos a escuchar en casa, porque en casa está la televisión, están los niños, porque en casa viene la persona que golpea la puerta, toca el timbre, porque en casa está la radio, porque en casa viene la hora de almuerzo, donde pasamos 2 horas tranquilos, donde vamos a recibir la instrucción, la revelación divina y el poder de Dios. El problema de hoy, de estos tiempos modernos, amada iglesia, es que quieren muchos ser enviados, pero sin pasar tiempo a solas con el Padre, sin pasar tiempo en sus átrios con acción de alabanza, sin estar conectado con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Jesús tomó a 12 personas y personas totalmente diferentes. Tomó a un doctor, al doctor Lucas. Tomó a un cobrador de impuestos, a Mateo. Tomó a unos pescadores, a unos hombres fuertes, vigorosos. Así nos dice la Escritura. Unos hombres fuertes, vigorosos, unos hombres bruscos. Pero a cada uno de ellos los tomó y les dio instrucción, les dio la revelación divina y les transmitió el poder que él tenía para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Se lo iba a transmitir a ellos. ¿A dónde? En el aposento. Cuando ellos estuvieran en el aposento y cerraran la puerta de su corazón, sus ojos, sus oídos, aquí va a venir el Espíritu Santo de mi Padre y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Y los que fueren bautizados, los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Los que no creyeren y no fueren bautizados serán condenados. Este poder que Dios nos da es transmitido a cada uno de nosotros. ¿A dónde? En un lugar donde ellos estaban encerrados, bajo 4 paredes, donde la puerta estaba cerrada, donde ellos estaban orando, con sus ojos cerrados, sus oídos cerrados. La fama de Jesús se extendía cada vez más. Pero Jesús se apartaba. Venían de diferentes pueblos, diferentes aldeas, para ser sanados, para que los demonios fueran echados. Pero Jesús se apartó a buscar la presencia del Padre. ¿Dónde está Jesús? Se preguntaban los discípulos, en este terreno tan grande, porque no cabían en un templo, porque en el templo caben 20 personas, 50 personas, 100, 200. No, esto eran muchos, cientos de personas, por no decir miles. ¿Dónde metían a estas miles de personas en un templo? No había lugar, un parque. Pero si Jesús tuviera un templo cerca, vendría a este templo donde caben 20, donde caben 30. Ahí lo iban a encontrar. Pero como estaban lejos, este parque está lejos, estaba distante, entonces Jesús se apartaba a un lugar desértico y ahí lo encontraba. O sea, su fama crecía cada vez más, pero no cambió su estilo de vida. Aunque la gente se aglomeraba, aunque la gente lo atrincheraba, no cambió su estilo de vida. No cambie su estilo de vida, amada iglesia. Amado hermano, amada hermana, no cambie. No cambie su forma de pensar, su oración, su búsqueda, estar en sus atrios con acción de alabanza. Personalmente a mí, hace unos años atrás vinieron 3 pastores, ¿sí? Pastores de Antofagasta, a quien quiero, a quien estimo mucho. Ellos vinieron el día jueves a estar conmigo acá. Perdón, a un congreso en el Estadio Caupolicán. Yo creo que llegaron el día miércoles. Y el congreso era jueves, viernes y sábado. Pero el día jueves en la mañana los llevé al Teatro Caupolicán y ellos me dijeron que los guiara porque ellos al otro día se iban a venir solos para no interrumpir mi actividad y en la noche iban a llegar solos. Así que no me preocupara ni de ir a dejarlos ni traerlos. No, ellos iban a ser totalmente independientes. Y así lo hicieron. El jueves en la noche llegaron tipo 8 de la noche. El día viernes se fueron temprano y llegaron igual a la misma hora. Compartíamos la cena. El día viernes lo hicieron exactamente igual y el sábado lo hicieron exactamente igual. Jueves, viernes y sábado. Pero el sábado llegaron más tarde que nunca. Yo creo que llegaron como a las 10 de la noche. Lo estábamos esperando a las 8 de la noche con la cena. No, porque fue la clausura de todo. Muy hermoso. Muy, pero muy cansado. Cenamos en esa noche. Pero yo esa noche, el día sábado, les dije que al otro día tenía un compromiso. Mi estilo de vida, estar en la iglesia. No podía claudicar. Había estado con ellos el día jueves. Había estado con ellos el día miércoles, perdón, cuando llegaron a casa. Había estado con ellos el día jueves, el día viernes y el día sábado. Ahora tenía que estar con el Padre Celestial. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús no cambió su estilo de vida. No cambie su estilo de vida. Por nada, por nada.
Si el crecimiento, la fama, los aplausos, el reconocimiento de la gente a usted le impiden estar con nuestro Padre Celestial, con la presencia del Espíritu Santo de Dios, si todo le impide a usted muchas cosas de esta tierra, le impiden a usted orar, pasar tiempo a solas con Dios, su vida no será una vida plena, no será una vida feliz, no será una vida agradable, lamentablemente. Con todo el respeto que usted se merece. Si usted no pasa tiempo a solas, usted no se esfuerza, usted no cambia su estilo de vida, es hora de romper cosas, es hora de romper todas estas agendas tan ocupadas que nosotros tenemos. Tenemos que romperlas. Estas agendas de tantas actividades que nosotros tenemos, que están aquí en esta libreta, por ejemplo, tantas cosas que nosotros tenemos, es hora de romperlas. Y es hora que nosotros le digamos a la gente, sí, sí, como yo le dije a los pastores que vinieron, a quien quería, que los conocíamos de nuestra juventud, con la pastora, la mamá que venía, con Ita, la pastora que venía, a quien conocía, venía con su esposo Carlos, lo acomodamos en nuestra casa. Pero yo les dije el sábado, el domingo tengo que volver a mi estilo de vida. Ricardo, anda. Cuando llegamos no tenían un rico almuerzo. Ellos lo hicieron, ellos lo prepararon. Nadie podrá tener revelación, nadie podrá tener la instrucción y el poder de Dios si no pasa tiempo a solas con Él. Es un atrio con acción de alabanza. Nadie, amada iglesia. El problema nuestro es que nosotros andamos totalmente al revés de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 37, claramente, nos dice en forma muy clara en este libro de Mateo capítulo 10, versículo 37 hacia adelante, el que no deja a padre, el que ama a padre, el que ama a madre más que a mí, el que ama a hijo, a hija más que a mí, el que ama a esposa o a esposa más que a mí, el que ama su trabajo más que a mí no es digno de mí, nos dice Mateo capítulo 10, versículo 37 hacia adelante. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que ama padre, el que ama madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que quiere hallar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por favor, la palabra de Dios lo dice. Nosotros tenemos que amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, el primer mandato. Ama a Dios primero, antes que el esposo. Ame a Dios antes que su esposa. Ame a Dios antes que a sus hijos. Ame a Dios antes que sus nietos. Ame a Dios antes que su trabajo, antes que su hobby. Ame a Dios antes que el deporte. Aquí hay uno que dejó de amar al deporte. Lo dejé de amar. Primero Dios, amada iglesia. Si Daniel se hubiese dejado mover por las emociones, por sus sentimientos, hubiera visto al ángel de Dios ahí adentro, ahí en el foso de los leones. Cuando Daniel llegó al foso de los leones, ¿sabe lo que escuchó? Rugidos de leones. Estaban hambrientos, no habían comido por semanas para este evento tan importante. Porque los sátrapas, los gobernadores, todos ellos sabían muy bien que aquí iba a llegar Daniel, tarde o temprano, y lo vieron, y lo descubrieron, y lo tiraron al foso de los leones. Pero Daniel escuchó rugidos de leones, listo para devorarlo. Pero cuando se abrieron las puertas y tiraron a Daniel para adentro, ¿sabe lo que vio? Ronroneo, eran gatitos. Así estaban los leones. Daniel no podía creer. Para ver las proezas, las hazañas, los milagros que nosotros tenemos que ver, tenemos que pasar tiempo a solas con Dios. Tenemos que orar, tenemos que estar en sus atrios. Fuércese, sacrifíquese. Y usted va a ver el triunfo. La oración es la clave del éxito. La oración es el triunfo para todos nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que tu palabra haya llegado a lo más profundo del corazón y podamos descubrir cada uno de nosotros que la clave de nuestra victoria es la oración. Ahí está el éxito y ahí está la victoria y ahí está el triunfo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque así como Daniel, nosotros vamos a descubrir proezas, hazañas y milagros. Así como Daniel, no vamos a claudicar. No vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Así como Jesús, que no cambió su estilo de vida. Aunque venía la gente con enfermedades, con problemas, con quebranto, Jesús se apartaba para pasar tiempo a solas contigo. Gracias, Padre. Danos inteligencia y sabiduría para poder entender tu palabra escrita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana con alguna palabra de parte del Señor. Lo esperamos domingo tras domingo ahí en la calle John Kennedy, 438, para que nos podamos reunir y podamos adorar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. No cambie su estilo de vida. Siga ahí, firme, y usted va a vivir una vida de éxito. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.